Bueno, también me uno a este desafío, a este paseo por Octavia y en esta oportunidad quiero plantearles una pregunta, en realidad son dos preguntas relacionadas con las nuevas formas de transmisión cultural y con las nuevas formas de lectura y escritura. Bueno, Roger Chartier reconoce tres grandes revoluciones a lo largo de la historia relacionadas con la cultura escrita, ¿no? Él dice que la primera revolución sucedió con la invención de la imprenta, ¿no? En donde lo que sucedió fue que nació como la industria editorial, ¿no es cierto? Y entonces los libros se pudieron reproducir para que lleguen a muchos más lectores y bueno, poco a poco la lectura y los libros se fueron extendiendo y universalizando de algún modo, ¿sí? La segunda revolución, nos dice Chartier, se dio en el siglo XVIII cuando se dio un gran auge de la lectura, ¿no? Y entonces se pasó de lo que era una lectura intensiva, de repente una lectura profunda de algunos pocos textos, a una lectura extensiva, como una lectura ávida, tal vez una lectura rápida, a veces superficial, por ejemplo, la lectura de novelas, que a veces hasta se consideraba peligroso, ¿no? Porque inauguraba como territorios personales de disfrute y entonces hasta había como una concepción de que la lectura era peligrosa, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Bueno, y entonces, en tercer lugar, se dio la revolución de la lectura electrónica, ¿no? Que realmente es una verdadera revolución porque va a implicar nuevos soportes y nuevos modos de leer y escribir, ¿no? Él dice que de alguna manera lo que sucede es que esta es un modo de lectura fragmentaria, ¿no? Y es como que el texto se va desplegando sobre la pantalla iluminada y esto, dice él, un poco recuerda a los rollos, ¿eh? Antes de los libros estaban los rollos que se iban desplegando. Bueno, así se van desplegando estos textos. Bueno, fíjense que los nuevos modos de lectura y escritura son totalmente diferentes, ¿no? Bueno, por un lado, por ejemplo, lo que sucede es que hay como una economía de recursos, digamos. Pensemos que para publicar un libro están bien diferenciados los roles, ¿no? Entonces hay un escritor y hay un corrector y hay un editor y después eso se imprime, entonces hay alguien que lo imprime y hay alguien que lo comercializa. De repente, con los textos digitales, nosotros podríamos escribir un texto y al mismo tiempo corregirlo y nosotros mismos editarlo y trabajarle toda la cuestión estética y hasta nosotros mismos podemos publicarlo en internet y si quisiéramos podríamos hasta comercializarlo, ¿no es cierto? Pero además, fíjense cómo estas posibilidades de lectura y escritura que inauguran las nuevas tecnologías nos invitan a nosotros a una lectura totalmente diferente y a una escritura totalmente diferente, ¿sí? Diferente a como nosotros hemos aprendido a leer y escribir, porque pensemos que nosotros hemos aprendido las lógicas lineales. Entonces, cuando nosotros leemos un libro, una palabra está al lado de la otra, damos vuelta a la hoja y entonces esa página sigue a la anterior, está todo bien organizado, es todo lineal. En la lectura de un libro encontramos textos y podemos encontrar imágenes, eso. En cambio, la lectura de textos digitales, por ejemplo, cuando nosotros leemos en internet, ¿qué nos va a suceder? Nosotros leemos y eso que se va desplegando nos invita a una lectura primero hipertextual, ¿no? Entonces de repente aparece una palabra que es un hipervínculo y hacemos clic y eso nos remite a otro lado y a otro lado y seguimos leyendo a otro lado y al final a veces no sabemos de dónde comenzamos o cómo llegamos hasta ahí. ¿Sí? Pero además es una lectura que vamos a llamar multimodal porque nos invita a leer y a escribir, ¿no? Apelando a distintos modos de expresión. Entonces nosotros leemos un texto y de repente puede aparecer un video y puede aparecer un audio y una imagen interactiva y vamos leyendo todo eso y también podemos utilizar estos modos cuando escribimos, ¿no es cierto? Hoy en día también se habla de una lectura y de una narrativa transmedia, ¿no? Que tiene que ver con expresarse
a través de diferentes plataformas, ¿no? A través de diferentes tecnologías. Entonces, ponemos un mensaje en una red social y entonces también lo ponemos en otra red social y, por ejemplo, en Twitter otra persona retuitea eso y entonces va expandiendo esa narrativa que se expresa a través de varios medios y de varias plataformas. También hacemos una lectura o podemos hacer una escritura hipermodal, entonces yo hago clic en un vínculo y voy no ya a un texto, sino a un video o a un audio, y esto entonces es como que revoluciona esa lógica lineal, ¿no? Nos invita a ir, volver, leer de un modo, leer de otro modo, escribir de un modo, escribir de otro modo. Es diferente a cómo nosotros hemos aprendido y a esa lógica lineal. Pero bueno, son también nuevas posibilidades y nuevos modos de expresar la cultura. En esa fuente de superpoderes, ustedes van a leer que Manuel Area dice que uno de los desafíos de la educación en estos tiempos es poder leer y poder escribir de estos nuevos modos, ¿no? Entonces yo les voy a hacer dos preguntas para este desafío. La primera es si ustedes consideran que el objeto libro va a desaparecer en algún momento. Si ustedes creen que próximamente o dentro de algunos años el objeto libro va a desaparecer y va a ser reemplazado por la lectura en pantallas o por los dispositivos de lectura por los e-books o por los e-readers, ¿no? O por la lectura en pantalla. ¿Qué les parece? ¿Desaparecerán o no? ¿Y cuáles son los motivos para que ustedes digan que van a desaparecer o que no van a desaparecer? Y por otro lado, lo que quiero preguntarles también es si ustedes consideran que es importante invitar a nuestros estudiantes universitarios a leer de nuevos modos y también a expresarse de nuevos modos, ¿no? Si a ustedes les parece que es importante esto o no, y si les parece que es importante, cómo nosotros como docentes podemos invitarlos a estas nuevas lecturas y a estas nuevas escrituras. Muy bien, los espero y voy a estar esperando leerlos en las pantallas y leerlos utilizando nuevos modos también de leerlos a ustedes y de que ustedes también escriban. Muchos saludos a todos y adelante.